Buenas tardes, Dios les bendiga, la paz del Eterno esté siempre presente en nuestro corazón. Bendecido lunes para todos. Estamos nuevamente por medio de este audio, por medio de este video, haciendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón, compartir un poco más de la profundidad de la palabra. Sé que estas palabras que están acá escritas en este libro llamado Biblia, 66 libros, tienen una alta profundidad en un mundo espiritual, en una cuarta dimensión, dependiendo con la visión que lo vea cada ser humano que pueda estar leyendo, ¿verdad? A través de estas palabras. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y ellas dan vida. La palabra de Dios es medicina y Dios Padre nos aconseja por medio de su palabra. Vamos a hablar acerca hoy en un tema importantísimo, hablando acerca de lo que es la esencia. Usted dirá que es una esencia. Bueno, espiritualmente vemos lo que es la esencia, ¿verdad? Humanamente, y vamos a llevarlo también a lo que es espiritualmente la esencia. Cuando nosotros hablamos de esencia o definición de esencia, la esencia de una persona hace referencia al conjunto de peculiaridades o rasgos que definen a una persona y que le permiten diferenciarse del resto. Esto es en la parte humana. Cuando nosotros hablamos de esencia, la esencia de un ser humano son los atributos, es la personalidad que pueda tener esta, que la diferencia de los demás. Nosotros podemos entender también en el mundo espiritual que cuando nosotros andamos en obediencia a Dios, andamos en lo que es la secuencia de Dios, en el caminar recto por medio de la palabra, el olor que nosotros vamos a destilar, para Dios es un olor grato. Así como hay olores gratos, también hay olores o malos olores que representan a la muerte. Cuando una persona está muerta, la podemos llevar a lo que en términos terrenales, una persona, un cadáver. Cuando una persona muere, ya a las pocas horas empieza a descomponerse y la carne empieza a heder y empieza a botar un olor no grato a la percepción del ser humano. Así es el pecado. El pecado hace que hedamos delante de la presencia de Dios. Por eso tenemos a Jesucristo, sumo sacerdote de una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec. Por medio de Jesús hallamos el oportuno socorro y por la sangre bendita del Cordero somos limpios del pecado. Entonces debemos nosotros, como hijos de Dios, aprender a tener un buen perfume. Un perfume es una esencia que mi manera de andar espiritualmente, que mi manera de conducirme, todo lo que yo haga, llegue con olor grato delante de Dios. Sin más preámbulo, ¿verdad? Vámonos a lo que es la Biblia. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 2. Voy a leer en el verso 14 en adelante. Y luego que leamos allí, hacemos una oración y entramos en lo que va a ser el estudio, la meditación acerca de estas palabras, de lo que es la esencia del ser humano, lo que es el olor grato y lo que es el olor que no es tan grato delante de Dios. Entonces leemos palabras con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice: triunfantes en Cristo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, escribe estas palabras con un gran peso y dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida y para estas cosas. Luego hay una pregunta: ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en este hermoso lunes, hermoso inicio de semana que nos has regalado, que nos has permitido tener vida, has soplado aliento de vida en nuestras vidas.
Y por eso estamos agradecidos delante de tu presencia. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo produces en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad que es agradable y que es perfecta. Cuando nosotros deseamos hacer el bien es porque tu Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de verdad y de justicia, y verdaderamente podemos corregirnos por medio de tu palabra. Te pido que abras el entendimiento, que abras mi pensamiento, mi corazón, Señor, que me des entendimiento y sabiduría de lo alto para poder expresar con palabras precisas, con denuedo, Señor, por medio del Espíritu. Sea usted tomando mis emociones, pero sea usted preparando los corazones de todas las personas a las cuales va a llegar este audio, y que podamos examinarnos y podamos corregir si alguna cosa está mala. Que tu palabra sea esa medicina que hace falta cada día más a nuestras vidas, ese consejo de un padre amoroso a sus hijos, Señor. Recibe pues honra, gloria y alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Como estábamos hablando, leímos y sustraímos de la Biblia de Segunda de Corintios. Cuando él habla, el apóstol Pablo dice que más a Dios gracias. Cuando damos a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cuando él hace aquí mención y dice que los triunfos siempre van a estar en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? En Cristo vamos a ser más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores, solamente hay victoria en Cristo. Cuando hablamos de Jesucristo o hablamos del nombre de Jesús, la esencia de Jesús, estamos hablando de un hombre, aunque era Dios, la esencia de Dios estaba dentro de un hombre, ¿verdad? La imagen de Dios hecha a carne. Hablamos de que en el principio de la Biblia nos habla de que Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon todas las cosas. Estaban en una reunión y dijeron: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Usted conoce la historia. El primer Adán peca, entra el pecado por la desobediencia. La paga del pecado es muerte, mas las dádivas de Dios es vida, y es vida en abundancia. Entonces Dios Padre, para que nosotros pudiésemos alcanzar una salvación, envía a su Hijo amado, el unigénito de la creación, a Jesús, conocido como el ángel de Jehová en el antiguo pacto. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de todo aquel que le teme y le defiende. Este ángel de Jehová, con el pasar de los tiempos, de los años, porque Dios conoce los tiempos, de Él son los tiempos, Él es el tiempo, acomodó todo en el espacio, en su tiempo, en el tiempo de Dios, en el Cairo. Y viene Jesús, ¿verdad?, en semejanza de hombre. En el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, y aquel verbo se haría carne, en la imagen de Jesús. Este Jesús vino como nacemos todos los seres humanos, aunque no fue concebido bajo una relación entre mujer y hombre. Dice que un ángel se le presenta a María y le dice que va a concebir del Espíritu Santo de Dios. Este Jesús nace, se gesta 9 meses en el vientre de su madre y nace, viene a esta tierra legalmente en la imagen de un niño llamado Jesús. Él crece, dice que con el tiempo crecía en tamaño, en estatura y en conocimiento. Fue tentado en todo, mas no pecó. Usted conoce la historia. Entonces, ¿por qué hablamos de Jesús? Porque Jesús se presentó como el camino, como la verdad y como la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos. Jesús no hacía nada si primeramente el Padre no le orientaba. Estamos hablando de Jesús, el ser humano. Jesús necesitó pasar noches enteras velando, orando, para no entrar en tentación. Jesús necesitó fortalecerse, crecer en conocimiento, en sabiduría, en ciencia. Y Jesús nos deja esa marca, esa esencia, esa huella como ser humano. Jesús dijo: sean imitadores de mí. O sea, yo soy el camino, por donde yo voy, vosotros también tienen que pasar. El apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí como lo soy yo de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de la imagen de un hombre perfecto, que es la que Dios quiere formar en nosotros. A medida de que nosotros vamos empapándonos de la palabra de Dios, a medida de que nosotros vamos obteniendo el conocimiento de Dios, empezamos a ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. En ese momento en que usted y yo alcanzamos la sabiduría y el conocimiento de Dios y empezamos a obedecer a Dios, nos convertimos en olor fragante delante de nuestro Creador. Por eso leí aquí, ¿verdad?, en Segunda de Corintios, cuando dice: más a Dios gracias,
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué el olor de su conocimiento? Vea, la misma escritura nos está diciendo que el conocimiento de Dios produce un olor grato. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libres. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros sabemos, porque el enemigo usa un arma muy fuerte en contra de la humanidad. Dice que el evangelio, que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que la luz del evangelio no resplandezca. A estas personas que en ignorancia, la palabra ignorancia significa el desconocimiento de algo. A veces hay personas que se molestan cuando hablamos de la palabra de ignorancia, pero la ignorancia, todos carecemos de ignorancia en algún área. En algún área somos ignorantes. ¿Y cuándo dejamos de ser ignorantes? Cuando adquirimos el conocimiento. Por eso el apóstol me está hablando aquí que en el conocimiento, cuando alcanzamos el conocimiento, empezamos a obedecer la palabra, y esto nos hace que vivamos una vida grata y que todas las acciones que nosotros hagamos van a ser olor grato delante de nuestro Creador. Dice que cuando hablamos del término de olor, ¿verdad? Terrenalmente nos hace ver la consistencia y el estado de algo, de nuestros sentidos. Cuando nosotros hablamos de buen aroma, hablamos de armonía. Cuando nosotros nos mantenemos en amor, en armonía, en perdón, en paciencia, cuando nosotros ayudamos al prójimo, cuando nosotros empezamos a hacer todo lo que la Biblia nos muestra y nos enseña, nosotros estamos de una manera o de otra destilando olor grato delante del que nos creó. Ahora lo llevaremos al mundo espiritual, en una cuarta dimensión, ¿verdad? ¿Qué agrada a Dios, o cuál es el olor verdaderamente que Dios le agrada? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es como una parábola. Era lo que el Señor ponía en mi corazón en la mañana, sumergido en su presencia. Me hacía ver, o en referencia a este tema, cuando nosotros vamos a cocinar algo, cuando nosotros, llevémoslo a lo terrenal primeramente, cuando nosotros vamos a cocinar una comida, la carne mientras está cruda ella no suelta un olor fragante, no suelta un olor agradable. Es más, de hecho, la carne cuando no está cocida, cuando no tiene sal, al poco momento, si uno no la cura, esta tiende a descomponerse rápido. La carne de algún animal, puede ser de alguna persona, son tejidos muertos. Enseguida vienen las bacterias, vemos las moscas. Lo primero que hacen las moscas es buscar las carnes, y cuando lo vemos en el mundo espiritual, Belcebú representa al príncipe de las moscas. El príncipe de este mundo, las moscas representan en demonios. Y cuando nosotros hablamos de carne o la carnalidad en la Biblia, nos habla de que nosotros debemos hacer morir la carne, debemos cocinar la carne. Cocinarla es pasarla por el fuego. Cuando nosotros agarramos la carne y la vamos a consumir, los ejemplos los tenemos con los sacerdotes, los levitas. Dice que cuando mataban el animal tenían que pasarlo por el fuego, tenían que cocinar la carne. No se puede comer la carne cruda, ya que esta produce enfermedades. Aquellos que comen carne cruda tienden a padecer de enfermedades, porque la carne en el mundo espiritual representa los deseos carnales, que son ira, contienda, celos, pleitos, enojos, chisme, orgías, lascivias, tantas cosas que la Biblia dice que nos separa de Dios. Cuando una persona está incurriendo en el día a día en contiendas, en ira, en pleitos, en todo este tipo de mal, estamos hablando de que es un olor no grato. Este olor es un olor fétido, ya que la muerte, porque dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida, y es vida en abundancia. Cuando una persona está muerta en delitos y pecados, en un mundo espiritual, en una cuarta dimensión, en que esta persona ore, cuando está orando, en vez de destilar un olor grato o un olor agradable a Dios, destila más bien un olor a podredumbre.
Una persona cuando muere o cuando muere algún animal, algo se descompone, va a botar unos olores que no son muy gratos, que se perciben a uno de los sentidos, que es el olfato del ser humano. Y podría usted estar metido dentro de un cuarto con un cadáver. Es muy difícil que usted se mantenga allí con un olor de podredumbre. Bueno, así representa Dios en alegoría lo que es el pecado. A veces nos dejamos llevar más por lo que nuestros sentidos naturales, terrenales, perciben, por los aromas, por las esencias, pero no nos preocupamos verdaderamente en un mundo espiritual qué olor estamos destilando delante de la presencia del Señor. La carne, cuando está bien cocinada, cuando usted mata al animal y usted agarra la carne y usted la pasa por el fuego, cuando está bien cocinada, bien sazonada, que tiene sal, la sal preserva de gusanos. La sal, Jesús dijo que Él era la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra, pequeñas luminarias. Cuando hablamos de sal, hablamos de que aquella sal sirve para preservar la carne. Nosotros estamos en un cuerpo de carne y de hueso y por eso tenemos luchas el día a día, batallamos con nosotros mismos porque nuestros deseos carnales a veces quieren levantarse, pero la palabra del Señor es aquella sal que preserva para que la carne no se descomponga, para que podamos vencer en el mundo espiritual y podamos destilar un olor grato. Una vez que aquella carne usted la sazona bien y la mete en el fuego, ahí sí usted destila un olor grato. Una buena comida, usted se deja ir en el aroma y usted destila un olor grato. Bueno, así nosotros destilamos olor grato a Dios cuando nosotros vencemos lo malo con lo bueno. Cuando alguien nos busca conflicto, cuando alguien quiere alguna pelea o cuando el enemigo empieza a usar sus vasos, cuando tienden las circunstancias terrenales a querernos sacar del propósito de Dios y nosotros ponemos el conocimiento de Dios en práctica, ponemos la sabiduría en práctica, entonces ese olor de esa acción que nosotros estamos haciendo produce un peso de gloria y esto es grato delante de Dios. Usted y yo debemos buscar tener que nuestras acciones sean gratas delante de Dios y no que nuestras acciones más bien destilen un olor que no sea tan grato. Ahora, en el 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden nos da otra referencia, pero él dice aquí en los que se salvan, porque para Dios somos grato olor de Cristo. O sea, para Dios Padre somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Cuando nosotros aceptamos y pusimos la mano en la Biblia y confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hicimos un pacto, con la boca confesamos y con el corazón creímos y empieza una búsqueda, viene el sello del Espíritu Santo, empieza un crecimiento espiritual, con el pasar del tiempo vienen los desiertos, vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las adversidades, vienen los tropiezos porque Jesús dijo que eran necesarios, empezamos a ser experimentados en el amor, empezamos a experimentar los frutos del Espíritu, la paciencia, la bondad. Entonces empezamos a destilar ese olor que Dios quiere verdaderamente que nosotros estemos destilando. Esto es para los que estamos en Cristo. Pero dice, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo digo que humanamente, cuando nosotros vamos a salir, o en el día a día, nosotros queremos destilar un olor grato, hablando en lo terrenal, queremos tener un buen perfume, queremos nosotros andar bien oloroso, bien vestidos, una buena presentación, y eso es bueno, que tengamos una vestidura de punta en blanco, ¿verdad? Visible ante los ojos humanos. Pero hay una vestidura que es más importante aún, que es la vestidura espiritual. Esta vestidura la conocen en el mundo espiritual tanto Dios como el enemigo. Si nosotros tenemos una vestidura limpia, una vestidura que bota olor grato delante de Dios, vamos a ver muchas bendiciones en nuestras vidas. Pero si tenemos una vestidura manchada, ¿verdad?
Jesús le pudo decir a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, mucha gente que andaba de punta en blanco por fuera. Jesús le dijo: vosotros andáis de punta en blanco por fuera, pero por dentro estáis llenos de gusanos. Cuando hablamos de gusano estamos hablando de podredumbre, estamos hablando de carne podrida. Todo aquel que accede a vivir según los deseos de la carne está muerto. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto está en Romanos 8, ¿verdad? Todo aquel que vive en el Espíritu no es condenado, porque nadie puede condenar al Espíritu. Pero los que viven según la carne, según los deseos de la carne, ya han sido condenados. Y el que se deja llevar por las emociones carnales no puede agradar a Dios. Ahora yo voy a irme a Eclesiastés. Yo me voy a ir al capítulo 10 de Eclesiastés, porque vamos a ver y hacer referencia allí acerca de un hombre que obtuvo una gran sabiduría como lo fue Salomón. Un hombre que pudo escribir con puño y letra, pero de sus propias experiencias. Y hablamos de la excelencia de la sabiduría. En el antiguo pacto no hubo un hombre más sabio, nacido de mujer, que Salomón. Luego, en el Nuevo Testamento el más sabio es Cristo. Eso no se lo quita a nadie. Pero como estamos hablando del antiguo pacto, estamos hablando de los libros, ¿verdad? De lo que llamamos nosotros la Torá. No los evangelios, sino la Torá. Allí vamos a encontrar que este hombre habla acerca de lo que es un rey y de lo que es dejarse llevar por las emociones. Cómo el enemigo va a tratar de hacernos caer, desenfocarnos del propósito de Dios, para que esto produzca en nosotros un mal olor delante de Dios. ¿Podría usted sentarse en una mesa, aunque que le pongan una comida que esté podrida, que destile, que huela mal? Creo que nadie se comería una comida en un estado de descomposición, por lo menos una gente que esté cuerda. No sabemos en el mundo espiritual, los endemoniados, las personas que tienen creencia porque si hay un mundo de luz, hay un mundo de tinieblas. En el mundo de tinieblas sacrifican, se beben la sangre humana, sangre de animales, hacen pactos y beben todo tipo de carne podredumbre, porque los demonios o ese mundo espiritual se mueve en base a lo que es la podrición. Cuando hablamos del espíritu del perro, nosotros terrenalmente podemos ver que un perro usted lo puede bañar, lo puede perfumar, lo puede poner bien bonito, ¿verdad? Y si él huele que hay un animal muerto, hay una mortecina, él se va a revolcar allí porque ese es su perfume. Más o menos en lo espiritual, usted me está entendiendo. Yo sé que usted está entendiendo lo que quiero enfocarle, que este mundo de los espíritus, lo que es el mundo de tinieblas, busca lo que es la podredumbre, lo que es el mal olor, lo que es la oscuridad, mientras que los que andamos en luz buscamos la fragancia, un buen perfume, un buen aroma. Entonces vea la excelencia de la sabiduría. Dijimos que íbamos a Eclesiastés capítulo 10 y hablamos aquí, dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Me voy a detener en este versículo clave porque es bastante profundo. Aquí me está diciendo Salomón, por medio de la escritura, o el Señor, ¿verdad?, usando a este hombre en este entonces, dice: las moscas muertas. O sea, me está hablando en el mundo espiritual. Hablemos que el príncipe de este mundo, Belcebú, es conocido como el príncipe de las moscas. Y cuando hablamos de moscas, estamos hablando de que las moscas vienen cuando hay carne fresca. Cuando usted mate un animal o ponga carne, para que usted vea cómo enseguida se llena, ¿verdad?, de moscas. Entonces estamos hablando que las moscas producen una larva y que esta larva produce un gusano, y eso es un proceso de descomposición. Entonces cuando nosotros estamos hablando aquí, dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume. Cuando dice que hacen dar mal olor al perfume, quiere decir que nosotros podemos ser un buen perfume, nosotros podemos estar destilando un buen perfume delante de Dios. Esto puede representarse o lo podemos llevar al mundo espiritual en el testimonio, en las cosas que estemos haciendo, en las obras al Señor, que más adelante la misma palabra nos va a ir especificando. Dice que una mosca hace dar mal olor al perfume del perfumista. En este caso, ¿quién es el perfumista? El que busca el aroma, ¿verdad? El que busca el olor grato, el perfumista. Dice que así una pequeña locura.
cuando me hace la alegoría. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué es la palabra estimado como sabio y honorable? La palabra honorable y sabio. Palabra de peso, ¿verdad? Una persona sabia o honorable es la que es considerada prudente y goza de buen testimonio y de credibilidad, ¿verdad? Luego dice, pero que cuando así el perfume, pues, puede tener un buen olor, pero si le cae la mosca, es como cuando una persona goza de buen testimonio, es honorable, tiene un buen trabajo, una buena trayectoria. Por un descuido del perfumista, de verdad, que tiene que preservar el perfume, cae una mosca, echa a perder todo el trabajo. Bueno, él me está diciendo aquí que así es el creyente, o así somos los creyentes, que si nos descuidamos, ¿verdad?, y el enemigo logra infectarnos con alguna mosca que puede representar un pecado carnal, puede representar lujuria, lascivia, chisme, puede representar como calumnia, como falta de perdón, algo que destila mal olor, una mosca, algo podrido, algún espíritu de las tinieblas, y cuando cae en este frasco hace, ¿verdad?, que esto se echa a perder. Bueno, así dice. Así es una pequeña locura. Una locura que cometa un creyente, al que es estimado como sabio y honorable. Dice que el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Esto es con las actitudes y con las obras. Cuando el 2 me dice, el corazón del sabio está a su mano derecha. Recordemos que hemos estado en otras clases y hemos dicho que el corazón espiritual del creyente es su mente, ¿verdad? El corazón natural, terrenal, es el que bombea sangre, es el que nosotros tenemos, que bombea la sangre, que da vida. Pero el corazón espiritual es la mente del ser humano. Cuando nosotros nos hiere o nos pasa algo, una traición, o cuando alguien nos hiere, viene algo que no esperamos de alguien muy querido, decimos que nos dolió en el alma, que nos dolió en el corazón, pero nos agarramos el corazón y dicen, verdaderamente fuese preferido que me fuese dado un golpe, un puñetazo, pero que no me fuese dicho esta palabra, porque esta palabra ha herido mi alma. Y este tipo de heridas son las que tardan más en sanarse. Entonces, él me está diciendo aquí que el corazón del sabio, una persona sabia, entendida, ¿verdad?, está a su mano derecha. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es lo derecho, ¿verdad?, lo derecho representa siempre al reino. Cuando nosotros hablamos de lo derecho, es alguien recto. Cuando hablamos de izquierda, siempre en el mundo espiritual vamos a tender hacia lo torcido, hacia lo que no tiene un gran valor. Yo voy a irme a Mateo 25 para tomar y sustraer de allí un poco lo que Jesús dice. Por eso les decía que al principio, con el desarrollar del tema, íbamos a ir entendiendo lo que verdaderamente destilar un olor grato. ¿Un olor grato a quién? A Jesús. ¿Un olor grato a quién? Al Padre. Sabemos que nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe, pero son necesarias que nosotros tengamos y manifestemos el amor de Dios en nosotros. En Mateo 25, ¿verdad?, vamos a hablar en el verso, creo que es 33. Sí. Ok. Pero yo lo voy a leer desde el 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estamos hablando Jesús, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Luego él dice, y serán unidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Estamos hablando de trigo y cizaña, de ovejas y de cabritos, de luz y de tinieblas, ministros de Dios, ministros de Satanás, que el Señor los reprenda en esta hora.
Luego dice, y pondrá las ovejas, porque va a haber una selección, y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Lo que estamos hablando en Eclesiastés, a que el corazón del sabio está del lado derecho. O sea, cuando hablamos del pensamiento, el que está en Cristo nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En todo lo bueno pensar, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, ¿verdad? Un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo, aunque lo estén hiriendo, aunque lo estén matando, aunque le estén haciendo lo que le estén haciendo, el carácter y la voluntad de una persona llena del Espíritu es: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Un nacido de nuevo sabe que tiene quien lo defienda, no se hace juez porque no es hacedor de la palabra y conoce muy bien lo que es el conocimiento de Cristo, lo que es la palabra del Señor. Por eso aquí me habla y me dice que Él pondrá a las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí hay una selección. Luego Él dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, que es los que representamos los hijos de luz: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Él está diciendo que todos los que nos conduzcamos, ¿verdad?, con el corazón o con la inclinación del lado derecho, o sea, recto, puro, pensando en lo bueno, en lo honesto. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, y estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, una pregunta, ¿cuándo tuvimos hambriento y te vimos y te sustentamos? ¿O cuándo te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Luego, ¿verdad? El 39 dice, oh, cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aquí yo quiero aclarar algo, porque esta cita a veces nosotros la citamos. Nosotros debemos ayudar al prójimo. La Biblia dice que hagamos bien a todos, mayormente, ¿verdad?, si alguien que no nos pueda devolver el favor. Pero la Biblia también nos habla, y la Biblia es un balance. Dice que el que es luz para afuera y tiniebla para su casa es peor que un incrédulo. Yo no puedo vivir una vida de apariencia en el Evangelio, porque una mosca hace de él el perfume del perfumista. Yo puedo gozar de un buen testimonio, o algún hermano, alguna hermana puede gozar de un buen testimonio afuera. Pero ¿cómo somos adentro? ¿Cómo verdaderamente somos en lo interno? Porque primeramente ayudar a los de la fe, a la familia. Pero ¿cuál es la verdadera familia? La verdadera familia nuestra son todos aquellos que son redimidos y lavados por la sangre de Jesús. Jesús en la parte emocional fue tentado en todo, mas no pecó, y en una parte, ¿verdad?, de su caminar en la tierra, la Biblia nos refleja, los evangelios nos muestran que Jesús estaba disertando la palabra y que mucha gente lo seguía. ¿Y lo seguían por qué? Porque esperaban recibir algo a cambio de él. Muchos lo seguían porque tenían hambre y sabían que Jesús les alimentaba. Otros le seguían porque tenían enfermedades y Jesús les sanaba, y luego que eran sanados ya no volvían otra vez a buscar a Jesús. Vemos en los leprosos, los 10 leprosos, dice que solamente regresó uno y que no era del pueblo judío. Y nosotros conocemos todo lo que Jesús movió, cómo Jesús gozó de mucha fama, de popularidad, de que Jesús, ¿verdad?, todo el que necesitaba se acercaba a él. Muchos se acercaron por interés. Hoy en día en el Evangelio seguimos viendo que hay gente que se acerca al camino del Señor por interés. ¿Cuánta gente no he visto yo sin juzgarle? Porque no soy juez para juzgar, Dios me guarde de eso. Pero sí he visto y puedo hacer justo juicio por la palabra. Gente que la ciencia había ya descartado, que la gente que ya no tenía esperanza, que habían gastado todo su dinero, que quizás ya no tenían consuelo y tenían enfermedades terminales. Luego llegan al Evangelio, hacen promesas, votos al Señor, a Dios. Y luego Dios los ha sanado y luego ahora están descarriados.
Ya se olvidaron de aquel pacto, se olvidaron de Jesús. Entonces todas las obras que ellos hicieron, ¿verdad?, ya no cuentan, porque viene siendo como aquel perfume del perfumista, que todo lo que hicieron bien, al dejar que algún demonio o alguna de estas moscas echara a perder la esencia, ya ese perfume no sirve. Yo sé que usted está entendiendo más allá de lo que quizá yo creo, ¿verdad? Con el entendimiento, el Espíritu Santo, podemos tener el mejor perfume, el alabastro, un perfume más caro que pueda haber, pero si nosotros dejamos que le caiga agua, que le caiga cualquiera cosa que le caiga, que lo adultere, ya pierde su valor. Así es el creyente. Nosotros debemos mantenernos puros delante de Dios, no delante de los hombres. Delante de los hombres debemos gozar de buen testimonio, porque verdaderamente nosotros debemos gozar de buen testimonio en todas las áreas. Pero sabemos que no luchamos contra carne ni sangre, sino que Jesús dijo que dirían todo tipo de mal contra nosotros mintiendo, y que nos alegráramos cuando hablaran todo tipo de mal. Esto representa de que quien verdaderamente recibe ese olor grato no es un hombre de carne y hueso. Es el Dios que nos creó. Él conoce si en nuestro corazón en verdad hay maldad, si en nuestro corazón hay perversidad. ¿Quién podrá engañar a Dios? A Dios le somos manifiesto todo lo que somos. Por eso nosotros debemos entender y comprender que aquí Jesús en esta parábola les habla y les dice que en el día en que haya que hacer un juicio, no lo va a hacer hombre, lo va a hacer Dios, el mismo Jesús, que es el que tiene autoridad para juzgar todas las cosas, porque Dios le dio un poder sobre todos, ¿verdad? Tanto que se doblará toda rodilla, tanto lo que están arriba en los cielos como lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. ¿Quién mejor que Jesús para pesar nuestros corazones, para que seamos hallados gratos delante de la presencia de Dios? Él dice: yo tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo, ¿verdad?, y me visitaste. Él está diciendo, Jesús dijo, pero no dijo el mundo, escuche, porque aquí todo el mundo se agarra y dice: no, que yo fui a la cárcel, que yo he ido a los hospitales. Eso es bueno, pero aquí me está hablando Jesús y me está diciendo: y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños. O sea, Jesús está diciendo, no es el mundo. Por cuanto ustedes se portaron bien con mis hermanitos, o sea, los cristianos, los nacidos de nuevo, los que pasaron adversidades, los que estuvieron enfermos, los que tuvieron persecución, ustedes hicieron favor a ellos, a mí me lo habéis hecho. Con esto no estoy diciendo de que si alguien no es cristiano y necesita una ayuda no se le pueda dar. Pero a veces nosotros pesamos en una balanza y ayudamos más al mundano, ayudamos más a la persona que todavía no ha nacido. No queremos decir que no pueda llegar a los caminos de Dios, claro que sí. Pero somos como, no nos importa lo que estén pasando nuestros hermanos más pequeños en la fe. Y verdaderamente nosotros primeramente debemos proveer para los nacidos de nuevo. Primeramente debemos proveer para la familia. Y muchos agarran a veces la familia terrenal. No es malo que usted ayude a su papá, a su mamá, honra a tu padre y tu madre, y tus días se alargarán sobre la faz de la tierra. Son grandes promesas escritas, establecidas en la palabra. Pero estamos hablando acá de los hermanos de Jesús. Y Jesús dijo, cuando le dijeron que él estaba disertando su palabra, dijeron: Jesús, es ahí, tu madre, tus hermanos te buscan. Ellos quizás pensaron que Jesús iba a parar el trabajo de la obra, iba a parar la predicación porque venía su madre terrenal, ¿verdad? Jesús la amaba mucho y venían sus hermanos de carne, de hijos de su madre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quién es mi padre? ¿O quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús nos identifica y nos dice que los verdaderos hermanos de Él, que lo está hablando aquí, que son los que están a la derecha, dice que son los que hacen la obediencia, los que andan en obediencia ¿a quién? A Dios. Al principio leímos y estábamos hablando acerca de el olor fragante. Estamos hablando en la escritura en Corintios, segunda de Corintios, ¿verdad? En el verso 14 dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
O sea, nosotros somos portadores de la mejor esencia, de la esencia del reino, de la esencia de Dios. ¿Cuál es ese olor grato? Cuando nosotros hacemos buenas acciones, cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos, cuando nosotros visitamos al enfermo, cuando nosotros oramos por el enfermo y sana, cuando vemos al hambriento y le damos pan, cuando nosotros estamos haciendo el bien, cuando estamos practicando el bien, porque el Espíritu Santo ha producido en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios, que es agradable y que es perfecta. Cuando aprendemos a entender los misterios del reino, en el conocimiento de Dios, que mejor es dar que recibir, que todo lo que nosotros sembremos, eso también vamos a cosechar, vamos a cegar, que esta vida es como un boomerang, que todo el bien que nosotros hagamos se devolverá a nosotros cuadruplicado, pero si hiciésemos el mal, también se devolverá el mal. Cuando nosotros aprendemos a conocer el entendimiento y la sabiduría y la inteligencia que vienen en el Espíritu de Dios, nos conviene andar conforme a todos los consejos, los dichos que están establecidos en la palabra, para que nosotros vivamos una vida grata, una vida placentera, una vida llena, ¿verdad?, de muchos beneficios. Con pruebas, sí. Con lucha, también es necesario que vengan las pruebas, es necesario que vengan los tropiezos, es necesario. El apóstol Pablo dijo que cada día, ¿verdad?, él veía las leves tribulaciones momentáneas y pasajeras, porque cuando viene una tribulación a nuestras vidas, cuando viene una lucha, cuando viene un problema, cuando viene una tempestad, esto quiere decir que somos pesados en el espíritu, porque lo que Dios va a matar es la carne, los deseos carnales. Jesús anduvo con 12 hombres, los metió en una barca, los puso en alta mar, se levantó el mar más de 10 metros y allí fueron probados todos. Todos estaban en la misma barca, a la misma hora, el mismo Espíritu Santo, el mismo Maestro, las mismas enseñanzas, pero no todos veían de la misma manera. Así es dentro del Evangelio. En el Evangelio no todos entendemos el Evangelio como deberíamos entenderlo. Unos son más pequeños que otros, pero el que es pequeño ahora no quiere decir que no va a crecer. Él va creciendo. ¿Y qué lo va a hacer crecer? Las pruebas, las luchas. Es necesario que seamos atribulados, perseguidos, angustiados, que vivamos lo que Cristo padeció, porque está establecido así en la palabra de Dios, para que podamos alcanzar un peso de gloria. Muchos quieren gloria, pero no quieren corona de espinas. Jesús, antes de ser glorificado, tuvo que ir a un madero. Jesús, antes de ser exaltado, ¿verdad?, él venía y él por la bendición, y tuvo que pelear la bendición. Así somos todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo, tenemos que pelear las bendiciones que Dios nos ha dicho. Entonces Jesús sin crucifixión no había honra. Jesús sin cruz, ¿verdad?, que representa la cruz, representa mofa, que es burla, representa desprestigio, maldición, porque dice que maldito todo aquel que era colgado en un madero. Jesús se hizo maldito por nosotros por causa del pecado. Entonces Jesús crucificó la carne, que es la que nos separa de Dios, los deseos. Jesús dijo: Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros a veces en nuestra voluntad humana queremos salir corriendo, queremos tirar la toalla, queremos dejar de hacer el llamado que Dios nos ha dicho. Señor, este camino es angosto, esto es muy difícil, yo creo que no puedo. Pero siempre habrá alguien usado por Dios, por medio del Espíritu, que le dará palabra de ánimo, de consuelo, de restauración. Dios le da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Entonces, si Jesús tuvo que beber de la copa, Jesús tuvo que pasar momentos fuertes, todos los apóstoles pasaron por allí, los profetas, todos los que tenemos un llamado tenemos que atravesar un camino angosto, una puerta estrecha, pocos son los que entran por ella. Entonces nosotros debemos entender que la carne o los deseos de esta carne, de los deseos del mundo, la vanagloria, los deseos de los ojos, lo que hacen es que nos separan de Dios. Pero ¿qué nos acerca a Dios? Bueno, matar la carne, matar los deseos. ¿Y cuál es la manera que Dios tiene de matar la carne? Bueno, para eso están los desiertos, para eso están las pruebas, para eso están las luchas. Porque
tenemos que caminar en una cuarta dimensión, tenemos que romper lo natural y traer lo sobrenatural a esta tierra. Por eso Jesús caminó sobre el mar, rompió las leyes terrenales. Jesús dijo: cosas mayores que yo harán ustedes. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, esto no quiere decir que se iba a quedar como un granito, sino que la fe va en aumento, la fe crece. Dice que Jesús dijo: si ustedes le dijeran a ese árbol sicomoro, desarráigate y plántate allá en medio del mar, el árbol les obedecería. Entonces es cuestión de fe, es cuestión de ejercitarnos en lo que Dios ha dado o lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Nosotros somos un vaso de barro, la esencia y el poder y la gloria son de Dios por medio del Espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros tiene todos los dones, tiene los atributos, tiene todo lo que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, pongamos en práctica. Pero hay una parte que usted y yo tenemos que poner, y es la obediencia. A veces hay mucha gente en sacrificio, mucha gente se sacrifica, pero Jesús dijo: mejor es la obediencia que el mucho sacrificio. ¿De qué nos sirve vivir una vida en tanto sacrificio, que no es malo? Pero ¿de qué nos sirve sacrificarnos tanto si no somos obedientes a Dios? Obedientes a su palabra. Obedientes, la obediencia no es fácil, la obediencia se aprende, la obediencia con el caminar. Nosotros entendemos que muchas veces las pruebas que han venido sobre nuestras vidas en el momento de la angustia, en el momento del malestar, pensamos en algún momento que Dios nos dejó solo, que no teníamos valor, que el enemigo vino y nos hizo creer o ha tratado de hacernos creer que nuestra vida no tiene sentido, que nadie nos ama, que no somos nada en este mundo. Pero cuando vemos la Biblia, Jesús dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado, el unigénito de la creación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo es esto de que nosotros amamos a Dios si no fue que Él nos amó primero? Y Dios Padre ha mostrado su amor para con todos nosotros dando a su Hijo. ¿Daría usted su Hijo por alguien que esté muerto en delitos y pecados? ¿Daría usted la vida de su Hijo, que es santo, que es puro, por un violador, por un asesino, por un narcotraficante, por una persona que hace mal? Creo que ninguno humanamente haría esto. Pero Dios, que es amor, que es tardo para la ira, nos ha mostrado su amor dándonos ¿qué? A su Hijo amado, para que por medio de Él nosotros tengamos perdón. Y el perdón por medio de su sangre derramada, ¿verdad? Dice que el acta de los decretos que nos separaba de Dios la anuló, la pegó en un madero. Entonces, así como Cristo crucificó la carne, usted y yo debemos crucificar la carne. ¿Por qué debemos crucificarla? Pablo dijo: mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mas no vivo yo, no vivo según mis deseos, según lo que yo quiero y según lo que a mí me parece. Pablo decidió que sus acciones destilaran olor grato delante de Dios. Fue una decisión que Pablo tomó. Pablo dijo: bueno, ya no voy a vivir para lo que yo quiero. Ya no voy a vivir para mí, para egoísmo. Ya no voy a hacer vida en esta tierra, porque todo lo que aquí está en esta tierra, aquí se queda. Usted no se puede llevar dinero, no se puede llevar carro, no se puede llevar nada de eso. Todo lo que usted trabaja no es que sea malo, pero en vano es si usted no le dedica tiempo a Dios. Y Pablo dijo: bueno, todo lo doy por basura. Ahora me dedicaré a la predicación del evangelio. Ahora me dedicaré a trabajar en la obra del Señor. Haré tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen. Y así debe pensar usted y debo pensar yo si somos nacidos de nuevo. Hacer tesoros en los cielos. Claro, sin dejar de trabajar terrenalmente, porque tampoco podemos ser ociosos y podemos ser carga a los demás. Pero si nosotros nos preocupamos en las cosas primeramente de arriba, en las que no perecen, lo demás viene por añadidura. Dios nos ha dado una lección en todos estos años de que en estos desiertos que hemos pasado, de que con un sueldo no se sobrevive, pero usted y yo hemos comido, nos hemos mantenido por la misericordia, por la gracia de Dios. Luego dice la parte mala, porque hablamos en la parte derecha, pero ahora vamos a hablar de los de la izquierda, ya que hay una premiación para todos los que son obedientes a Dios. En el 41 dice: entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, hay una separación. Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor,
Cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí me está hablando que ambos caminaron en el Evangelio, que ambos conocían al Señor, que ambos estaban trabajando, pero hubo una separación. Cuando Dios vaya a pesarnos, nosotros procuremos que lo que hayamos destilado sea olor grato y que estemos a la derecha y no a la izquierda. Porque si estamos a la izquierda, vamos a perder el tiempo y nos vamos a perder nosotros y se va a perder mucha gente. Pero si estamos del lado derecho, vamos a ser de gran provecho. Y ya casi terminando, vuelvo a entrar en Eclesiastés, en el capítulo 10, ¿verdad? Ya vamos a entender más ahora. Aquí dice, las moscas muertas hacen heder el mar, dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, el que hace bien, el que se inclina al bien. Mas el corazón del necio a su mano izquierda es el que se ha inclinado en el mundo espiritual a hacer lo malo. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, porque una persona que no es cuerda es una persona que anda en locura y cree que lo hace bien y que agrada a Dios y resulta que está de espaldas a Dios por sus acciones. Y va diciendo a todos que es necio, necio con sus acciones. Luego el 4 dice, si el espíritu del príncipe, el espíritu del hombre, se exaltare contra ti, ¿verdad? No des tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Lo que estábamos hablando, si viene alguien contra nosotros, no debemos pagar mal por mal, sino que las respuestas blandas calman la ira. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanado del príncipe. El príncipe es alguien de peso. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en un lugar bajo. Vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Escuche, el que hiciere hoyo quiere decir una persona que abre hueco para que otro caiga, caerá en él. O sea, que el Señor me está hablando que el que maquine mal contra un siervo de Dios, el que persigue un siervo de Dios, la trampa que él hace, él mismo caerá en el hoyo. Dios sabe cómo hacerlo. Y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Estamos hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda, del príncipe de este mundo. Dice, quien corta piedra se hiere con ellas, y el que parte leña en ellos peligra. Y si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Si el predicador, si la persona llena del Señor, o el que procura ser un siervo del Señor o una sierva del Señor, está ministrando, está trabajando en la obra, tiene muchas cosas buenas, pero tiene una sola mosca que haya caído en el perfume, que es lo que destila el olor grato delante de Dios, el respaldo de Dios, entonces en vano trabaja. Porque cuando hablamos de serpiente estamos hablando en un mundo espiritual, y los espíritus inmundos o los demonios están sujetos a su Dios, a Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿cómo sería un cristiano, un creyente que esté echando fuera un demonio y el demonio lo avergüence? Cuando Dios permite que un demonio avergüence a alguien que profesa ser cristiano, que profesa estar en el camino del Señor, quiere decir que hay una mosca dentro del perfume. Pero si no hay moscas dentro del perfume, como Jesús se mantuvo puro, dice que nada más la presencia de Jesús hacía que los demonios se atormentaran. Y los mismos demonios decían, ¿qué tienes con nosotros, hijos del Dios Altísimo? Y Jesús no hacía espectáculos, Jesús no hacía gritos, Jesús no hacía cosas para que lo vieran, sino que Jesús simplemente decía, sal fuera, y ellos salían. Porque hay una autoridad mayor, y es la autoridad de Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra,
el cual derramó el Espíritu Santo sobre su iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros libertemos al cautivo, para que libertemos al endemoniado, para que le demos apertura de la cárcel a los que están presos, para vendar el corazón de los heridos, para darle alimento al que tiene hambre. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces hay gente que tiene hambre, pero hambre de la palabra. Y nosotros estamos llamados a llevar ese pan, un pan fresco, un pan no adulterado, para que aquellas personas sean alimentadas en el alma y no se pierdan. Y así nosotros vamos a ir entendiendo a medida que vayamos leyendo, escudriñando, conociendo en la palabra lo que ella nos revela, nos muestra. Estamos viendo que aquí dice que una mosca hace perder todo un trabajo. Si estamos trabajándole a Dios, procuremos hacerlo todo bien, para la honra, para la gloria de Dios, que no entre la vanagloria, que no entre el yo, que no entre algo que pueda hacer que la presencia de Dios se vaya. Porque todo lo que Dios toca es transformado. La esencia de Dios es lo primordial. Los grandes líderes, Moisés dijo, si tu presencia conmigo no va, no iré a ningún lugar. Así usted y yo debemos hacer. Todo lo que hagamos, si Dios no va con nosotros, en vanos hacemos. El Salmo o el salmista escribió y dijo que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores, que si Jehová no pusiere guarda a la ciudad, en vano trabajan los que vigilan. Entonces nosotros vamos a depender siempre de Dios, pero depender de Dios es estar en la presencia de Dios. Y para entrar en la presencia de Dios hay que tener un olor puro, un olor grato delante de Dios. Y los olores ya los estudiamos parte, porque después voy a hacer otro estudio un poco más profundo, si así Dios lo permite, si Dios me da la oportunidad. Nuevamente ampliaremos el tema que estamos tocando o que tocamos hoy. Voy a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios les guarde. Reflexionemos en estas cortas meditaciones que nos narró la palabra, pero todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Todas las cosas que hagamos, hagámoslas para el Señor y siempre pensando lo bueno. Dios les guarde, Dios les bendiga.